Y ahora llega el momento de abordar la figura de Walter Scott y la novela de Walter Scott. Walter Scott es un autor escocés que vivió en Edimburgo y que se hizo famoso a partir de una serie de recopilaciones de poemas de la zona de la frontera entre Escocia e Inglaterra. Es la zona de donde él era natural. Después de hacer de estas recopilaciones de poemas, cuya versión original está en Scotch, en el dialecto, en la lengua que se hablaba en el sur de Escocia, de Edimburgo para abajo, las tierras bajas, la zona de la frontera. Es una lengua germánica similar al inglés, pero bastante distinta, con mucha influencia escandinava. Y como es sabido, pues en el norte, en los Highlands, se hablaba el gaélico todavía, una lengua celta. Entonces, Walter Scott se hizo famoso con estas recopilaciones de poemas y después publicó, utilizando el mismo estilo, poemas escritos por él mismo que también tuvieron mucho éxito. Walter Scott aparece justo después de el famoso fraude literario de Macpherson, los poemas de Ossian. Macpherson supuestamente era un autor que presentó una serie de poemas que él decía haberlos oído en las tierras altas escocesas, en los Highlands, que era un material supuestamente elaborado por un bardo antiguo de la antigüedad llamado Ossian, y es prácticamente pues una Ilíada escocesa. Luego se mostró que en realidad él se los estaba inventando. Porque hubo gente que fue a las tierras altas y a ver si podían encontrar esas historias y no encontraron más que pequeños fragmentos. Y bueno, luego fue mostrado que Macpherson se había inventado todo eso. Entonces Walter Scott abiertamente dijo que lo que estaba haciendo era publicar con el mismo estilo de los poemas de la zona de la frontera, pero eran poemas propios. Después de tener éxito con este tipo de poemas, Walter Scott publicó una novela llamada Waverley, y a raíz de esa novela la publicó anónimamente, pues porque era algo que no se sabía si iba a tener éxito, y él decidió publicarla anónimamente. La novela tuvo éxito y seguidamente publicó con el mismo editor toda una serie de novelas históricas, de temática histórica, que él firmaba como el autor de Waverley y son conocidas como las novelas de Waverley. Entonces, ¿qué es lo que hace Walter Scott? Walter Scott lo que hace es identificar momentos clave de la historia británica, en general, y de la historia escocesa en particular. Y crea una trama alrededor de esos momentos en la que muestra con mucha claridad los grupos sociales que se están oponiendo durante ese momento. Una de las más conocidas es Ivanhoe, pues ahí los grupos que se oponen pues aparecen normandos y sajones, principalmente. En la primera de las novelas, Waverley, está ambientada en la insurrección jacobita de 1745, de la cual daremos más detalles a continuación. Ahora simplemente nos vamos a centrar en dar las características que Lukács identifica en la novela de Walter Scott. Entonces, para Lukács, la principal característica de la novela de Walter Scott es que muestra de una manera muy clara los grupos que se oponen, los grupos sociales que se oponen en cada momento de la historia. Y nos muestra esa oposición mediante la descripción detallada por medio de una serie de personajes de la forma de vida de cada grupo social y por lo tanto de los intereses de ese grupo y cómo esos intereses se oponen a los intereses de otros grupos. Vamos a leer una serie de comentarios, una serie de fragmentos de la obra de Lukács que trata sobre la estructura de la novela de Walter Scott. Para el que no haya visto los vídeos anteriores, estamos hablando de esta obra, la forma clásica de la novela histórica, que es esencialmente un análisis de la estructura de la novela de Walter Scott, que Lukács considera ser la forma genuina de la novela histórica.
Entonces Lucas dice que Scott se afana en presentar las luchas y las oposiciones de la historia a través de algunos personajes que en su psicología y en su destino se mantienen siempre como representantes de corrientes sociales y poderes históricos. Es decir, los personajes que presenta Scott son personajes históricos, cuya psicología y comportamiento están determinados por la pertenencia al grupo social al que pertenecen, enmarcado en el momento histórico en el que existe ese grupo social. Es decir, evita todo tipo de anacronismo de presentar un personaje con una psicología del siglo XX en la Edad Media, por ejemplo. Luego, seguidamente, Lucas dice que la grandeza de Scott está en la vivificación humana de tipos históricos sociales. Esto es lo mismo que acabo de decir. El hombre, por así decirlo, es sometido al acontecimiento. Es decir, estos personajes van a estar a merced de acontecimientos históricos. Y lo que es muy importante es que los personajes de Scott son personajes promedio del grupo social. Entonces compara con las epopeyas de los griegos, por ejemplo, y dice: los héroes de la epopeya son, según dice Hegel, aquí menciona Hegel, individuos totales que comprenden en sí brillantemente lo que generalmente se haya separado y diseminado en el carácter nacional, y que en ello se mantiene como caracteres grandes, libres y humanamente hermosos. Gracias a ello, estos protagonistas adquieren el derecho de ocupar la cabeza y de ver ligados a su individualidad los sucesos principales. También los protagonistas de las novelas de Walter Scott son caracteres típicamente nacionales, mas no en el sentido de cimas comprensivas, sino en el del cabal promedio. Es decir, mientras que los personajes de la epopeya encarnan todas las virtudes de un determinado grupo social. Aquiles encarna pues todas las virtudes canónicas de la casta guerrera de los aqueos, por ejemplo. Los personajes de Scott pues son personajes promedio de un determinado grupo social, no son héroes. Por ejemplo, tomemos el ejemplo más conocido. Waverley es un noble provinciano inglés, hijo de una familia partidaria de los Estuardos, es decir, una familia jacobita, pero cuyo partidarismo no va más allá de un tranquilo y políticamente ineficaz simpatizar. Durante su estancia en Escocia como oficial inglés, Waverley llega a internarse en el campamento de los rebeldes partidarios de los Estuardos, y ello debido a amistades personales y líos amorosos. Por sus viejas relaciones familiares, por su indecisión en la participación en el levantamiento, etc. Es decir, es un personaje promedio, no es un líder nato de la causa jacobita, es un jacobita promedio. Y luego menciona la forma de tratamiento de los personajes históricos que hace Scott en sus novelas. Dice, por ejemplo, Ricardo Corazón de León, Luis XI, las reinas Isabel y María Estuardo, Cromwell, etc. Todos estos personajes aparecen en las novelas de Scott en su magnitud histórica real. Jamás nos presenta Scott a un personaje plasmado a partir del sentimiento de un romántico y decorativo culto al héroe a la Carlyle. Para Scott, la gran figura histórica es sencillamente el representante de una importante y significativa corriente que abarca amplias capas de la población. Scott nunca nos muestra cómo surge una personalidad de importancia histórica. Siempre nos la presenta ya conclusa. Conclusa, sí, pero no sin haberla preparado con todo cuidado. Mas esta preparación no es psicológica y personal, sino objetiva, histórico-social, es decir, revelando las condiciones de vida reales de la creciente crisis vital y real del pueblo. Scott expone todos los problemas de la vida popular que desembocaron en la crisis histórica plasmada por él. Y por último, vamos a leer, ya terminamos de leer párrafos literalmente. Tenemos así que Scott hace surgir a sus figuras importantes de la esencia misma de la época, sin explicar jamás cómo lo hacen los románticos veneradores de héroes la época a partir de sus grandes representantes. Esto es muy importante. Es decir, Lukács da un valor especial a la obra de Scott porque lo ve como concordante con el materialismo histórico.
Es decir, existe una serie de grupos sociales sometidos a una serie de condiciones sociales que entran en conflicto con otros grupos, precisamente porque tienen intereses opuestos a esos grupos, y el personaje histórico surge de manera casi automática, natural, como representante natural de los intereses de un determinado grupo social. Scott no hace una psicología del héroe, como se hace en la novela romántica muchas veces, en el que el héroe es el personaje principal y se muestra su psicología, incluso se trata de utilizarlo para dar una enseñanza moral, etcétera, ponerlo como ejemplo. Aquí no. Aquí los principales personajes de la novela de Scott son personajes promedio de una clase, personajes típicos de una clase social, y el personaje histórico aparece ya formado como una especie de representante natural de la clase social a la que representa. Esto está muy de acuerdo con el materialismo histórico tal y como lo expone Marx. Vamos a ver que dentro de la propia escuela de pensamiento marxista va a haber autores como Gramsci, un contemporáneo de Lukács, que van a poner esto en cuestión y van a... utilizando el pensamiento de Gramsci se va a poder alterar esta perspectiva y abrir más el campo de la novela histórica. Sin embargo, para Lukács el gran mérito de Walter Scott es que presenta de una manera muy clara los grupos sociales que se oponen en cada momento clave de la historia, la forma de vida de estos grupos sociales, una novela casi costumbrista, la manera en la que describe, por ejemplo, la vida de las tierras altas escocesas, y al describir la forma de vida de un grupo social va a explicar el por qué sus intereses se oponen a los de otro grupo social. Y lo va a hacer siempre mediante personajes promedio, nunca utilizando grandes héroes, grandes líderes. Obviamente, en la manera en la que los grupos de los que trata en oposición, de los que trata Walter Scott, no se restringen a oposiciones relativas a su posición respecto a los medios de producción, que sería el caso marxista general, sino que son grupos mucho más complejos, con características étnicas, religiosas, aparte de su función económica. En esto, pues en lo que es el marxismo, tal y como lo formula Marx, el materialismo histórico, pues queda rebasado por la propia obra de Scott. Sin embargo, Lukács le da el gran mérito de demostrar las oposiciones entre grupos sociales y el por qué los intereses de esos grupos se oponen.